¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Retratos de Ciudad. Estamos terminando este año 2010, este año que es en realidad el quinto año para nosotros de trabajo, de compartir esta propuesta con todos ustedes, y había un programa que realmente teníamos que hacer. Por algún motivo se había dilatado un poquito. Se trata de la historia de la doctora María Inés de la Santa, una rafaelina por adopción que aprendimos muchos a conocer, a respetar y a querer a lo largo de los años en que, su vida pública de alguna manera se tornó muy pública. Ella, además de tener una militancia política partidaria muy importante, fue la profesional que inició la tarea de refuncionalización del hospital. En este sentido, y desde el punto de vista de ella como profesional, como personaje público, es absolutamente inolvidable esa tarea que ella comenzó a hacer en aquel tiempo en el Hospital Jaime Ferré. Y después tenemos esos otros aspectos que tienen que ver con su vida familiar. Su gente nos ha permitido hacer este programa y allí está con ustedes este retrato de María Inés de la Santa. Para ella no existían los obstáculos, siempre decía que lo imposible no existía. Lo más importante es lo que vamos dejando en la vida. Y yo creo que mi hermana ha marcado un camino importante. Gran vocación familiar, con una gran vocación científica profesional y con una gran vocación de poder. María Inés Tarchini de la Santa nació el 5 de mayo de 1952 en la capital de Santiago del Estero. Su padre fue Guillermo Tarchini y su madre Belia Bruno. El matrimonio tuvo 6 hijos: Guillermo, María Inés, Martín, Silvia, Enrique y Carolina. La historia familiar nuestra, nuestros orígenes están en Santiago del Estero, ¿no es cierto? Venimos de una familia de gente trabajadora, muy dedicada a su trabajo. Mis padres vivos en la actualidad, gracias a Dios, son ancianos, pero tuvieron 6 hijos, docentes de profesión ambos. Mi madre maestra rural en una época, después trasladada a la ciudad, y mi padre profesor de educación física, con una dedicación, muy dedicados, con mucho ahínco en su trabajo. Este matrimonio tuvo 6 hijos, de los cuales María Inés era la segunda. Tengo un hermano mayor, médico también, sigo yo, una hermana kinesióloga, un hermano que siguió los pasos de mi padre, que es profesor de educación física, y la más chica, desaparecida lamentablemente también el año pasado, que era médica. O sea, como podrás apreciar, toda una cuestión de la cultura y de la historia más volcada al estudio de la medicina que otra cosa, ¿no? O sea, no es muy común que en una familia de 6 hijos haya 4 médicos y un kinesiólogo que es íntimamente relacionado con la medicina, y un profesor de educación física que siguió los pasos del viejo. María Inés cursó su escuela primaria y secundaria en la Escuela Normal de Santiago del Estero. Fue brillante, siempre relacionada con la intelectualidad, con una capacidad. Yo me acuerdo las historias de familia que se cuentan, de que era dedicada a la poesía, a la declamación. Ya de niña tenía dotes de figura, digamos. En ese entonces esto no existía y ella iba a las radios y recitaba poemas y cantaba. Y una excelente alumna de los inicios
de su entrada al colegio, siempre brillante, brillante, brillante. Muy, muy inteligente. Luego estudió en Córdoba. Allí obtuvo el título de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en el año 1976. La conocí en la Facultad de Medicina, en segundo año. Nosotros estábamos esperando para rendir. Nos tocaba el turno a nosotros porque era un examen voluntario de una materia que se llamaba Química Biológica. Se rendía en el primer piso de la Ciudad Universitaria en el pabellón Argentina. Y era una escalera muy alta. Éramos dos los que estábamos esperando para pasar, para entrar, a rendir. Y de golpe vemos subir por la escalera, muy oronda, a una flaquita, rubiecita, que permiso, nos abre. Nosotros estábamos sentados en el último escalón con un compañero que íbamos a rendir juntos la materia. Entra a la sala y no sale más. 40 minutos después, aprobé. O sea que ahí ya te doy una pauta de cómo era. Nos pasó por arriba literalmente, pasó, rindió con la excusa de que tenía que viajar a visitar a su familia a Santiago del Estero. Bueno, esa fue la primera vez que la vi, la primera vez que la conocí. Después perdí el rastro y nos volvimos a encontrar ocasionalmente durante la carrera. Estudiábamos en comisiones diferentes, así que no nos cruzábamos. Cuando empezamos a militar, fuimos militantes de la JP, en aquel entonces éramos un grupo que se reunía en mi casa. Bueno, se presentó una noche y dice, quiero venir a una reunión del grupo. Bueno, perfecto, bienvenida sea. A partir de ahí se estableció toda una relación donde conoció a Jorge, el que fue su esposo y padre de sus 6 hijos. Bueno, nos conocimos en Córdoba, estudiando ambos, y en realidad fue en el ámbito de la política. Bueno, los dos estábamos, yo hacía ya un tiempo largo que estaba militando en política y nos conocimos en ese ámbito, ¿no? El de la facultad, la militancia, las peñas, que era en aquel tiempo en Córdoba era muy común esto. Y creo que eso de algún modo signó la vida de ambos, porque después la política continuó siendo una actividad que no la dejamos prácticamente nunca, salvo en la etapa de la dictadura, que ahí realmente no se podía hacer política, pero después retomamos ambos. Inició el cursado de la especialidad de alergia e inmunología en la ciudad de Córdoba y la culminó en la ciudad de Santa Fe. Contrajo matrimonio con Jorge de la Santa en la ciudad de Córdoba el 24 de octubre de 1975. Con su esposo se trasladaron a Rafaela y aquí ejerció su profesión. Nosotros nos casamos en Córdoba en el 24 de octubre de 1975, hace ya unos cuantos años. Ahí, bueno, yo finalmente no me recibí, yo con el estudio hice, en cambio Inés, que era de persistir en el estudio, se recibió y al poco tiempo de recibida ella, nos instalamos en Rafaela. Ya vinimos con 2 hijos de Córdoba y acá nacieron los otros 4. Nosotros con mi esposa fuimos un poco los que realizamos el contacto entre ellos dos para que se pusieran de novios. Y fue una situación muy linda porque los citamos en un bar a él y a ella sin que ambos supieran. Y después, cuando estuvieron juntos, nosotros con una excusa nos fuimos y así que tenían que quedarse a charlar. Y ahí fue cuando se pusieron de novios.
Hay una anécdota que la hemos compartido con ella misma muchas veces y que tiene que ver, precisamente tiene que ver con el amor, con las confusiones que puede producir el amor, las confusiones en favor y las confusiones en contra. La verdad que fue fantástica. Guillermo, el papá de Inés, venía frecuentemente a visitarnos. Y en una oportunidad vino y se quedó como como una semana, perdón. Y él traía consigo los yuyos para el mate. Yuyos que eran producidos por él mismo. Él tenía un huertito donde tenía, además de otras, ¿cómo se llama? Rúcula, tomate, también tenía estos yuyos para el mate. La cuestión que él estuvo esta semana acá y durante toda la semana tomamos el mate que él nos ofrecía, con los yuyos que él había traído y que nos dejó. Al día siguiente que se va, ese fue un domingo a la noche, el lunes a la mañana, Inés me trae un mate, recién levantado, trae un mate. Dice, mira, lo hice con los yuyos de mi papá. Yo, la verdad que el primer trago que hice era horrible. Entonces le digo, pero estos no son los yuyos de tu papá. Sí, ¿cómo que no? Son los yuyos de mi papá. Yo los había guardado. Lo había guardado junto con mi suegro. Entonces me dice, no, estos son los yuyos. Estoy segura que son los yuyos. No puede ser. Tomé un sorbo nuevamente y no, era horrible. Y ella ya se había tomado uno y se tomó lo que yo había dejado. Entonces digo, ¿de dónde sacaste los yuyos? De la alacena. Vamos a la alacena. Cuando llegamos a la alacena, el frasco era el frasco de orégano. O sea que preparó el mate con orégano. Y ella, que estaba convencida que tomaba el mate con los yuyos de su papá, lo encontraba exquisito. Digo, pero mirá vos, después lo compartíamos, pero era lo que puede el cariño, porque era un cariño tan grande que se tomaba el mate con orégano y le parecía rico. Participó en política en el Movimiento Nacional Justicialista, llegando a ocupar un lugar entre los miembros del Congreso Nacional del partido en el año 1983. Tenía una profunda convicción por las cosas. Cuando nos vinimos acá a Rafaela, primero llegamos nosotros, mi esposa y yo. Habíamos sido testigos civil de su casamiento, o sea, nos une una amistad de toda la vida con ambos. Y cuando llegamos acá, al año siguiente llegaron ellos, se instalaron y recuerdo que fue una época de gran sacrificio para ella y para su esposo. Y bueno, la lucharon. Vinimos además en una etapa... En realidad era una etapa difícil para nosotros, porque estaba en plena época de la dictadura, uno que venía de práctica política bastante fuerte. En realidad, desde el punto de vista del ánimo, creo que nosotros estábamos embromados. Pero poco tiempo después, en el caso particular de Inés, en lo profesional, tuvo un despegue, no te digo instantáneo, pero en corto tiempo tuvo un despegue muy bueno, digamos, y lo que yo te decía antes, en la vocación de poder estaba manifiesta también no solamente en la política, estrictamente como política, sino, bueno, ella culminó siendo directora del hospital Jaime Ferré, pero también había tenido participación en la directiva de la Asociación Médica, que también tiene que ver con una clara vocación de poder, ¿no? Más que una amiga, fue una hermana para mí, porque nos conocimos muy jovencitas en Córdoba y a partir de ahí el vínculo con ella fue muy estrecho, se fue profundizando año a año, formamos una familia, cada una, pero los vínculos fueron casi familiares, o sea, se dio una relación muy familiar. Tanto ella como su esposo, como los hijos, formaban parte de nuestra familia.
a tal punto que nuestros hijos los llamaban tíos y a los hijos de ella primos. Y lo mismo pasaba con los hijos de ella, o sea, para nuestros hijos ella era la tía Marinés, el tío Isidoro y los primitos. Y esa relación aún continúa de la misma manera entre nuestros hijos, con lo cual yo pienso que ella donde esté estará muy contenta de lo que está sucediendo con toda esta familia y con su familia. El recuerdo que yo tengo de Inés es el de una persona con una gran fortaleza, un gran compromiso con lo social y con lo político, una enorme fidelidad hacia los afectos, hacia la familia, hacia los amigos. Una persona que a mi juicio se integró sumamente fácil a nuestra ciudad y sin perjuicio de ello conservó desde siempre el amor y el cariño por su tierra, por Santiago del Estero, con quien evidentemente la unía un gran afecto. En lo que tiene que ver con la relación familiar, verdaderamente su integración fue absoluta. Una persona de risa franca, risa plena, un gran carisma, creo que tenía un gran carisma realmente, que se hizo evidente en su relación con sus pacientes y en su integración a nuestra ciudad, que muchos dicen, los que vienen de afuera, que no es tan fácil a veces integrarse en nuestra comunidad. Sin embargo, estoy convencido que su integración fue absoluta, íntegra a la comunidad. Fue directora del Hospital Jaime Ferré desde el año 1992 hasta su fallecimiento el 20 de febrero de 1996. Llegó al año 91, cuando yo era subsecretario de Salud Pública del gobierno de Perotti, y había renunciado el doctor Mayna como director del hospital. Y entonces me dice, bueno, vos sos mi secretario de Salud, ¿a quién llamamos? Dice, yo conozco a la persona, le digo, que puede ocupar ese cargo. Y la llamamos a la doctora Marinés. No dudó un instante en aceptar, porque le gustaban mucho los desafíos. Y era una función que nunca había cumplido, la función pública. Como administradora fue excelente, pero excelente en todos sentidos. A mí, como me delegaba el intendente, yo fui presidente del Consejo de Administración del Sanco durante esa época. Te estoy hablando del año 91 al 95. Bueno, fue una gestión que todavía hoy mucha gente se acuerda. Logramos realizar o construir nuevas salas de guardia, pusimos en marcha los nuevos quirófanos que después se terminaron, conseguimos el equipo de radio, de rayos X, un equipo que en ese entonces, por gestiones hechas por nosotros, así, logramos del ministerio un préstamo de 156.000 pesos. Recuerdo cuando lo fuimos a buscar, yo me venía con el chequecito en el saquito de $156.000 en ese momento, porque era la convertibilidad. Y era toda una emoción y una gran alegría. Bueno, y tan es así que hoy todavía funciona y es el equipo de rayos del hospital. Yo creo que lo fundamental de Inés fue una entrega total en la dirección del hospital. Digamos. Ella lo que hizo fue muchísimo tiempo destinado a ello. Yo recuerdo las noches, digamos, que pasaba casi de largo pensando en la tarea que tenía el otro día. La dinámica que le propuso al hospital fue una dinámica realmente, digamos, es como que se dio vuelta. Yo no entiendo lo técnico específico, ¿no? Pero creo que si una característica tuvo fue esa, la fuerza permanente puesta y la dinámica y el cambio de la dinámica. La asistencia permanente en cada uno de los servicios, el aprieto para que cada día funcione mejor. Yo creo que esa fue una característica.
mamá no era una mujer común, por empezar. Creo que es de esas personas que no pasan desapercibidas nunca en la vida de los demás, ¿no? Que dejan huella. De hecho, ya pasaron muchos años, 15 años es mucho tiempo, y uno se sigue encontrando con gente en la calle que cuando te reconoce o vos decís tu apellido, se emocionan. O la recuerdan con alegría, pero invariablemente hay emoción. Lo que te indica, sobre todo cuando uno empieza a dimensionar esas cosas, que indudablemente era una persona especial. Y creo que, bueno, papá la definió, cuando la definió, creo que la definió, hizo una muy buena caracterización. Yo a eso le agregaría que creo que tenía una vocación, era una mujer de una vocación social enorme. Y cuando vos hablabas de la obra en el hospital, creo que se le recuerda básicamente por esto. Amaba lo que hacía. De la misma manera que para con nosotros, su familia, sus hijos, tenía una entrega incondicional, para con su laburo, con sus cosas, era igual. Y además, hay una característica de mi mamá que a mí me llama mucho la atención, y más a esta edad, ¿no? En donde uno ya pasaron los años y uno dimensiona mucho más las cosas, que era la perfecta combinación y equilibrio que hacía de sus distintas ocupaciones, para su familia, para sus hijos, para su esposo, digo, en tiempos separados, ¿no? Para sus amigos, para su trabajo, para su actividad política. Eran muchas cosas para una sola persona. Era genuina, era una mujer muy genuina, visceral, en muchas cosas, entonces, claro, es difícil olvidarla. Además porque la recuerdo muy luchadora, muy tenaz, era una mujer que lo que se proponía lo trataba de llevar adelante, por eso dejó, creo, en la ciudad una huella muy importante, incluso en el hospital donde fue directora. Tuvo 6 hijos: Marianela, Anabela, Antonina, Pierina, Josefina y Jorge Pedro. Maravillosa, qué sé yo, siempre estaba atenta de lo que uno necesitaba, de lo que uno quería, de las necesidades en todo sentido. Era muy cariñosa, siempre te venía a despertar con un mate, hacía esas cosas, era muy compinche con nosotras las mujeres, porque mi papá era bastante celoso, entonces mamá era la que nos acompañaba a la puerta con las polleras largas para que podamos salir con polleras cortas. Esas cosas era como que nos mimaba demasiado. Muy compañera, era muy exigente con lo que fueron sus valores, con ser honesto, con estudiar, recibirte, ser profesional, luchar por eso, atender las cuestiones de la gente humilde, eso también nos enseñó mucho. Suponte, una vez o 2 veces al año era, bueno, vamos, un domingo juntamos la ropa de cada uno, qué sé yo, qué sé cuánto, ponemos todo y lo llevamos a la iglesia, a los hogares, y vos había remeritas o pantaloncitos que... No voy a regalar esto, sí, y si más te gusta, con más razón no tenés que regalar porque el niño que lo va a recibir, bueno, y de esas, Sí. Mi mamá tenía una devoción enorme por lo que hacía, enorme. Amaba la medicina, amaba a los pacientes, por ahí para nosotros era molesto que a las 3 de la mañana llamaran por teléfono y ella como si nada. Tenía un amor muy grande por lo que hacía y creo que eso se transmitió de un modo u otro. Yo la veía a mamá y decía, yo quiero ser como mamá. Ella siempre lo decía, para mí lo imposible no existe. Y al momento de
de tomar una decisión, la enfrentaba y la llevaba a cabo hasta sus últimas consecuencias. Por otro lado, tenía una gran vocación social, digamos, una identificación muy profunda con la idea del justicialismo, de la justicia social. Siempre para ella la premisa era defender a los más necesitados. Defender a los más necesitados, como decía ella, a los pobres entre los pobres. Tanto es así que le molestaba profundamente que la gente esperara, que hiciera cola. O sea, en los pequeños detalles estaba en todo. Salía a la sala de espera, organizaba los turnos, organizaba los consultorios. Fue una luchadora incansable. Quizás porque era mi mamá, pero pocas veces en mi vida conocí una mujer así tan avasallante, que se ponía objetivos y allá iba y no le importaba nada para poder conseguir lo que para ella estaba bien. Que uno hoy por hoy se acuerda de todas esas cosas y vos decís, bueno, a pesar de los lógicos defectos que tiene todo el mundo, mamá era una super mamá, qué sé yo, era fabulosa con todos, y es lo que las mayores, sobre todo, y papá, tratábamos de transmitirle a los nenes, que no tienen tantos recuerdos o que no se acuerdan de muchas cosas, era decirles, bueno, mamá fue todo esto maravilloso y más, y salís a la calle y lo preguntás y sigue siendo así. Por ahí te escuchan de la santa y se dan vuelta, hija de qué, de la santa, de la doctora, ay, no te puedo creer, y a uno a veces no pregunta el nombre, porque a lo mejor estás en el centro y esas cosas. Pero me acuerdo de una mujer grande que me contaba que mamá cuando estaban en estas reuniones de política y demás, la llevaba siempre, era una mujer que siempre se manejaba en colectivo y demás. Entonces terminaban las reuniones y mamá la acercaba, era en la otra punta de la ciudad, y ella además paciente, ¿no? No, doctora, que no se haga problema, qué sé yo, no, vamos, y siempre que llegaba, dice, ¿me das un matecito? Le decía a esta paciente, y bueno, le preparaba el matecito, tomábamos ahí un par de matecitos y volaba porque los chicos la necesitaban y demás, dice, así que, pero sí, esa es una de sus pacientes, con los pacientes miles de anécdotas. Por tratamientos míos tuve que ir muchas veces a su consultorio y te veían en la sala de espera y vos sos la hija de la doctora, y era un amor terrible que pasa hasta el día de hoy. Me cruzo gente por la calle que me dicen, vos eras algo de la doctora de la Santa, y se emocionan muchísimo, me cuentan cosas de mamá, o las que fueron enfermera, paciente, qué sé yo, con todo el mundo pasa, y eso genera un orgullo terrible. Porque ella establecía vínculos muy afectivos con las personas, era muy cercana. Lo que más extraño de ella es su sonrisa y su abrazo contenedor, y lo que recuerdo y también extraño eran las largas conversaciones que teníamos. En los años que ella estaba en el hospital, como yo vivía cerca, vivía a 3 cuadras, ella tenía por costumbre salir de su jornada de trabajo y venir a tomar unos mates. Entonces ahí de mujer a mujer charlábamos de nuestra familia, de la sociedad, filosofábamos de alguna manera sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Fue una mujer muy participativa, ya sea en el ámbito de la salud, como en el ámbito social, como en el ámbito político, y de alguna manera luchaba por ideales. Y con lo social, en primer lugar, ella tuvo una importante militancia en la ciudad de Córdoba, donde estudió, donde se recibió como médica, y luego eso continuó en nuestra ciudad. Realmente un compromiso no solo desde la política, sino que estoy convencido, he recibido comentarios de mucha gente que tuvo relación con ella, que generosamente colaboró con ellos, demostrando realmente un gran compromiso con lo social también.
nuestra casa también fue muy parecida a lo que fue la casa de mi mamá materna, o sea, era la casa del pueblo. En general estábamos todos a la tarde, cuando después de almorzar y cada uno en sus actividades escolares y demás, volvíamos a casa y eran mis amigas, más las amigas de mi hermana mayor, más las amigas de Antonina, Pierina, Josefina, Jorge, y los vecinitos y las vecinitas, y siempre fue así, siempre hubo mucha gente en casa. Obviamente cuando mamá llegaba se prendía, era muy compañera en esas cosas también. Pero mis amigas, adoraban, creo que las amigas de varias de nosotras, pero adoraban venir a casa porque íbamos al placar de mamá, y empezábamos, y yo, no, sí, vení que yo te presto, qué sé yo, qué sé cuánto, entonces veníamos y sacábamos hasta que llegaba mamá. Pero era muy compañera en esas cosas, o cuando volvíamos del boliche, tipo 6 de la mañana, 5 de la mañana, ella estaba con el mate preparado y tenías que llegar y contar lo que había pasado. O sea, ella estaba esperándote, no podía llegar y decir, bueno, no, me voy a acostar, estoy muy cansada. No, te sentás, me contás y cómo te fue y el chico que te gusta, era muy compañera en eso. Tenía ideales muy fuertes, muchas convicciones, y quizás por eso digo lo que más extraño eran esos encuentros de mujer a mujer. Incluso éramos tan amigas, nos conocíamos tanto que bastaba una mirada para saber qué es lo que pensaba una con respecto a la otra. Eran como hermanas, una cosa así. Éramos como hermanas y además nos sentíamos así. Claro. Y ella fue madrina de nuestro hijo mayor, nosotros fuimos padrinos de Pierina, así que fue una relación muy fuerte. La verdad que yo la extraño muchísimo y la tengo muy dentro de mi corazón. Era brillante. Mi hermana era intelectualmente brillante, una capacidad de trabajo, un ahínco, una dedicación. Por ahí peco y me convierto en elogios excesivos, pero realmente siempre lo sentí así. O sea, y la vida le fue dando oportunidades. Lamentablemente el destino después las dejó truncas, pero era una mujer con una capacidad inmensa. Bueno, y sí, al hecho de que llegó a dirigir, bueno, el último cargo, digamos, lo público, por lo que la gente probablemente más la recuerde, fue por la dirección del hospital, pero te puedo asegurar que la capacidad que tenía la demostró muchísimo tiempo antes, en su actividad política, en su actividad social, en su actividad familiar. Había valores, había objetivos en los cuales sí no sería, que además creo que está bien. Creo que si un problema hay en la actualidad es justamente esto, que no hay valores o no hay códigos de los cuales uno no pueda moverse. ¿Entendés? Todo se discute, todo es relativo. Yo tengo mi postura respecto a esas cosas, pero creo que mamá tenía esta característica. No, intransigente no, en todo caso era intransigente en otras cosas. Pero creo que su amor a la política tiene que ver con esto, con su vocación social enorme, la misma que manifestaba en el ámbito de la medicina. Mi hermana ha dejado cosas, ha dejado huellas, ha dejado cosas que son difíciles de olvidar. Sobre todo, vuelvo a hacer reiteración en lo que te decía, sobre todo en lo político, pero más en lo social. Nosotros, desde esta función, yo soy médico también, estamos en permanente contacto con la gente y te garantizo que es absolutamente cotidiano, diario y rutinario que encontrar la gente del hospital, la gente del consultorio, la gente que siempre la recuerda a mi hermana. Pero es una cosa notable, ¿no? Que creo que es un mandato. Mis viejos son así. O sea, yo, mi hermana debe haber seguido la enseñanza de mi papá. Mi papá nos decía, antes que médicos hay que ser señores. Señores en el concepto global de la palabra. Y creo que se ha aplicado eso en nuestra profesión. Por eso la enseñanza de mi hermana es grande. Te repito, el reconocimiento es diario, todo el mundo. No, es ocasional que pase algún día sin que alguien me diga, a mí me atendía su hermana, yo me acuerdo mucho de su hermana, a mí me ayudó, a mí me hizo, a mí me dijo, a mí me... Sí. La verdad que sí. Cosas que son tocantes, ¿no? Son muy emotivas. Y bueno, uno más pasa el tiempo,
Hay mucha gente que dice que el tiempo cura heridas. Estas heridas no las cura, no las cura. Te encontrás con ella en los amigos, en las amigas, cuando uno habla con ellos y demás, te encontrás con ella de esa forma también, porque tienen también ellos muchísimos buenos recuerdos y compartirla, y eso genera felicidad. La hace más presente. La hace más presente, sí. Es que al principio fue un dolor importante la ausencia, entender que era la ausencia de mamá. De mi mamá, la verdad no tengo recuerdos porque era muy chico yo cuando tuvimos el accidente. Tengo muy pocos recuerdos, sobre todo lo que me acuerdo es cosas que me han contado, cosas que, sí, anécdotas que me cuentan mis hermanas, mi papá y esas cosas. Sí recuerdo que por ahí era muy cariñosa y cuando me ven por ahí, cuando por ejemplo me llevaban a mi casa, muchas veces los remiseros o taxistas cuando paraban en mi casa me decían, ¿vos sos hijo de María Inés? Sí, le decía yo y me decían, no, tu mamá, y me decían todas cosas buenas, que era una tipa espectacular, laburadora, que le agradecían que haya hecho tanto por el hospital, y por la gente de cariño, que era una persona excelente, que se llevaba bárbaro, por ahí tenía sus locuras, pero era muy buena gente. Y a mí me emociona, o sea, me pone bien que hablen así de mi mamá. Más allá de que no la recuerde, que recuerde muy poco, pero me pone bárbaro, me hace bien. Yo creo que su partida fue muy dura, porque no era una persona que pasara desapercibida. Donde estaba ocupaba un lugar importante, en su familia indudablemente lo tenía, en la familia también lo tenía, y por ende su pérdida significó mucho. Estoy convencido también respecto de los amigos y de mucha gente que a través de los años y todavía ahora se acercan y tal vez de una conversación que no está vinculada a ello, traen el recuerdo y traen su referencia de cariño, de su compromiso, de su paso por el hospital, por la profesión, por la política. O sea que sí, fue un vacío muy grande el que dejó su partida. La dinámica de la vida familiar, lo cotidiano, yo sí me lo acuerdo. Hoy, como si hubiera ocurrido ayer. Eso indudablemente fue un trabajo de familia, el tratar de mantenerlo vivo. Y sin lugar a dudas, a mí encontrarme con gente que hasta el día de hoy se acuerda de mi mamá de la manera que se acuerda y le provoca la emoción que le provoca, para mí es una satisfacción y un orgullo enorme, ¿no? La doctora María Inés de la Santa inició en su gestión el proceso de refuncionalización del Hospital de Zona, tarea que desempeñó con enorme dedicación y que le valió el reconocimiento de sus pares y de la comunidad. Uno la encuentra a diario en un montón de cosas. Y ya hoy se vive de otra manera, lo que al principio fue muy doloroso, la ausencia, creo que en cualquier caso es dolorosa, ¿no? Pero después con el paso de los años uno se acostumbra a vivir, aprende a vivir con eso y aprende a encontrarla de otra manera. A una y a otra, ¿no? A ambas, a mi mamá y a mi hermana. Papá creo que también en esto hizo un laburo realmente destacable, que fue porque digo, quien comandaba la batuta era él, el hacer un esfuerzo por recordarla permanentemente, de tal forma que hoy uno, después de tantos años, puede acordarse de la manera que se acuerda de mamá, con felicidad, con alegría. Yo tengo amigas y amigos con situaciones parecidas y probablemente el caudal de recuerdos no es el mismo. O no se la recuerda a la persona que ya no está de la misma forma. Yo en eso creo que
mi agradecimiento a mi papá, básicamente, que fue el que generó este tipo de cosas. Y acá hay que privilegiar al enfermo. El enfermo es el dueño y señor de un sistema de salud. Entonces, sinceramente, confío en que aquellas personas que sean designadas para continuar en la tarea sean capaces de interpretar esta filosofía, ¿no es cierto?, que coloca al verdaderamente sufriente, que es quien acude a estos servicios, en una posición de privilegio. Ojalá sea así. Hermosísima foto familiar. Queremos agradecer mucho a Jorge y a sus hijos habernos permitido realizar este programa, compartirlo con ustedes. Es una manera realmente de recordarla con mucho respeto y cariño, y para aquellos que no la conocieron, bueno, de conocerla, de acercarles esta historia de María Inés de la Santa. También en esta época en que vamos finalizando el año, vamos finalizando el ciclo 2010, el 5º año de trabajo, agradecerles a ustedes por su presencia, por su constancia, por sus comentarios, a todos nuestros auspiciantes, sin ellos el programa sería imposible, a la gente del Centro Cultural Municipal, a la gente del Teatro La Serre, espacios en los que grabamos las presentaciones de los programas, a todos, gracias. Direcciones de correo nuestras, teléfonos, copias a su disposición. Este programa que emitimos por la señal de Cablevisión, los días domingos a las 9 de la noche, los jueves a las 7 de la tarde y también por internet en www.actionchannel.com.ar. Muchas gracias, será hasta el próximo retrato.